Bien. Bien, bien. Sí. Saluda al hermano que está a su lado, dígale Dios le bendiga, qué bueno que vino, ¿cómo está? Si no sabe su nombre, pregúnteselo. ¿Sabe su nombre? Luego se equivocan de nombres. Sí. Usando nombres. Yo me equivoco. Gracias. Samuel. Ahí te dejé uno de agua, ¿no? Ahí te dejé, te había dejado una botellita. Ah, sí, no. Ahorita te lo doy. Oti. Si ya se saludaron, ya se conocieron, ¿cuántos quieren conocer a Dios? Una botella de agua para que se la pases a Samuel o a la Martina, como la quieras. Y hoy le doy gracias a Dios por la oportunidad otra vez de dar la palabra. Y vamos a... El tema se llama No dejes de oír la voz de Dios. Amén. ¿Cómo se llama el tema? No dejes de oír la voz de Dios. Y antes de comenzar, cierre sus ojos, vamos a hacer una oración. Espíritu Santo, gracias por este día, Señor, que nos has permitido un día más de vida. Que tú, Espíritu Santo, tomes el control, Señor, de este tiempo, Señor, de esta palabra. Cada palabra que se dé sea de bendición. Que tú des el crecimiento, Señor, a su tiempo, Padre. Que nos dé sabiduría, Espíritu Santo. Que toque los corazones, las mentes, Señor, de esta palabra. Y que la podamos aplicar, Señor. Gracias al Espíritu Santo y a lo que tú tengas que hacer en este día. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Entonces el tema es: no dejes de oír la voz de Dios. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios o cuántos han conocido a Dios? Amén. Y díganme cómo Dios puede hablar a nuestra vida. ¿Cómo es que Dios puede hablar a nuestra vida? Muchas maneras. Sí, de muchas maneras, pero ¿cuáles de esas maneras Dios puede hablar a través de nuestras vidas? En su palabra te habla al La corazón. palabra, ¿qué más? En espíritu, ¿usted qué llama? En Bendiciones. visiones, en sueños, ¿qué más? A través de un hermano o hermana. A través de una hermana, a través de un proceso, a través de una prueba. Pero hay mil maneras donde Dios puede hablar a la persona, amén. Amén. Pero cuando Dios no habla, ¿qué pasa ahí? Pues a veces calla o A veces hay silencios de Dios, ¿no? Donde Dios dice, no voy a hablar en esta forma. Voy a ver qué es lo que hace esta persona. Pero también Dios puede dejar de hablar, diga conmigo, por el pecado o por la desobediencia. Y vamos a leer 1 Samuel capítulo 3 versículo 1. 1 Samuel capítulo 3 versículo 1. Samuel capítulo 3 versículo 1. Si alguien lo puede leer, por favor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿No había qué? Visión. Dice, no había palabra de Jehová, escaseaban aquellos días y no había visión con frecuencia, amén. Ahora, debemos de entender que cuando Dios levantaba un sacerdote, un rey, un líder, un profeta, Dios hablaba por medio de esa persona, ¿sí o no? Y constantemente Dios empezaba a hablar a esta persona para dirigir al pueblo, para dar una palabra a Israel. Pero Dios siempre hablaba. Pero en este caso dice que su palabra, ¿qué? Escaseaba. Y no había visión con frecuencia. Pero aquí algo está tremendo, porque había un sacerdote llamado ¿qué? Eli. Elí. Entonces, ¿por qué Elí
no escuchaba la voz de Dios con frecuencia. Él era el aportador donde él dirigía al pueblo de Israel, pero dice que escaseaba la palabra y la visión. Quiere decir que el sacerdote Elí empezaba a escasear la palabra de Dios y a no tener visiones. Quiere decir que antes Dios hablaba frecuentemente y tenía visiones. Y Dios habla directamente a Elí, pero llega un momento donde dice el libro de Samuel que llegó un momento donde su palabra escaseó y no había visión. Ahora, pero debemos entender un poquito el contexto de este pasaje, porque en el libro de 1 Samuel capítulo 2, ¿me pueden acompañar? 1 Samuel capítulo 2, versículo 7. Perdón, el 12. Dice, y los hijos de Elí eran hombres que y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esa manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de ¿quién? los jóvenes, Porque los hombres menospreciaban ¿qué? las ofrendas de Jehová. Y dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de efod de lino. Aquí hay varios puntos donde vamos a tomar. Primero es de que cada año se hacían sacrificios, pero los hijos de Elí lleva un punto importante aquí en la historia, porque los hijos de Elí dice que llevó al pueblo de Israel ¿a qué? A pecar. Estos hijos de Elí, hay algo tremendo porque decían que no tenían conocimiento. Pero ¿cómo si ellos servían delante de Dios? Quiere decir que Elí entonces no les estaba enseñando ¿qué? La palabra. La palabra. Y dice que estos hombres no conocían a Dios. Estos jóvenes, dice que estos hombres, los hijos de Elí, eran impíos. Y dice que la palabra de Dios, que cada año llevaban sacrificios, llevaban cosas. Y dice que los jóvenes estaban en pecado. En gran manera dice la Biblia que los jóvenes estaban en pecado, y que a unos hombres, dice, no temían o dice que menospreciaban las ofrendas de Dios. ¿Cuántos de aquí han menospreciado a Dios? Muchas veces decimos no, pero muchas veces menospreciamos a Dios. Y hay algo que me impacta, porque dice que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Llegó un punto de diferencia. Llegan los hijos de Elí, pecan, dice que ellos tenían mujeres y hacían fornicación, metían en la iglesia. Y dice que eso todo eso Dios lo veía. Ya conmigo, Dios todo lo ve. Todo lo ve. Pero también dice la Biblia que Elí le llevaban rumores, llegaban y decían: ¿sabes qué, Elí? Tus hijos están haciendo esto. Y dice que Elí exhortaba a sus hijos: mira esto. Pero dice la Biblia que los hijos de Elí no hicieron caso. Dijeron: pues que estaban cegados estos hijos de Elí. Lo impresionante es, escuche bien, que tanto Elí como los hijos de Elí servían a Dios,
pero sin Dios están ahí. Repito, Elí y sus hijos servían a Dios, pero Dios no estaba ahí. Si no hay voz de Dios, quiere decir que no hay visión y Dios no hay un respaldo. Pero dice la Biblia que el joven Samuel ministraba en la presencia de Dios. Un hombre que estaba en la presencia de Dios, ahí encargado, dice la Biblia que él estaba encargado de que no se apagara, ¿qué? Bueno, La lámpara. Pero el Levítico nos enseña que el sacerdote era el que tenía que cuidar la lámpara. Hermanos, el sacerdote Elí estaba ya desenfocado, ya no había dirección y lo dejó a Samuel. Mira, lo que yo tengo encargado, tú hazlo. Lo que yo tengo la responsabilidad, tú hazlo. Y la responsabilidad era del sacerdote Elí. Pero dice la Biblia que mientras crecía Samuel, empezaba a ministrar a Dios, empezaba a ministrar. Ahora, díganme, ¿qué es para ustedes ministrar a Dios? Alabarle, exaltarle, reconocer su soberanía. En el versículo, en el capítulo 3, en los más versículos decía que Samuel, que aún no conocía. ¿No conocía a quién? Atención aquí, hermanos, porque cuando el pecado entra a los hijos de Elí, empieza una ruina. Dios mío, ruina. rey. Hay pobreza, hay destrucción, no hay dirección, porque la voz de Dios había callado. Y los hijos de Elí estaban cegados y haciendo el pecado aún que ya se les había exhortado. Pero había un hombre llamado Samuel que estaba dispuesto, diga conmigo, dispuesto a servirle. Y dice los versículos después que Samuel tenía un corazón dispuesto delante de Dios y que Dios lo aceptó, el corazón de Samuel. Lo impresionante es de que Samuel no conocía a Dios. Y dice la Biblia que antes de que se apagara la lámpara, Dios le habló diciendo que Samuel, Samuel, Samuel. Y lo impresionante es, desde que nació Samuel hasta que murió, siempre escuchó la voz de Dios. Siempre. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel quería un rey, ¿y quién Dios lo levantó? ¿Quién Dios levantó un rey? ¿Llamado quién? Saúl. Decía Dios, bueno, no quieren que yo sea su rey, quieren un hombre literal, carne, físico, como un rey, ok, se los voy a dar. Entra la voluntad permisiva de Dios para el pueblo de Israel, porque este pueblo de Israel ya no quería, o sea, ya decía, bueno, si Dios ya no habla, pues queremos un rey que hable. Y dice la Biblia que Dios manda a Samuel decirle, ¿sabes que tú vas a ungir a Saúl como rey? Porque el pueblo quiere un rey. Pero estaba investigando la Biblia y me ponía atención desde que Dios nunca habló con Saúl directamente. ¿Tenía que hablar con quién? Con Samuel. Porque Dios hablaba primeramente con quién? Con Samuel. Y Samuel le decía, mira, así dice Dios. Pero Dios nunca habló con Saúl. Tenía que hablar con Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel conocía la voz de Dios, tenía el temor de Dios. Lo que Dios levanta siempre va a permanecer. El rey Saúl decía, bueno, tenía la presencia. Aquí hay algo tremendo porque ungieron a Saúl como el rey. Pero Saúl no hablaba con Dios directamente. Tenía que hablar con Samuel para consultar todo lo que él tenía que hacer. Elí diga conmigo, dejó de escuchar la voz de Dios. ¿Qué pasa cuando alguien no escucha la voz de Dios? No hay visión,
no hay una dirección en tu vida, en nuestras vidas. No hay una guianza en nuestras vidas. Entonces lo que uno dice, bueno, yo voy a caminar por mis propios deseos, por mis propios méritos. Yo creo que voy en buen camino, pero aún ¿cómo puedo decir? No has escuchado la voz de Dios, o la respuesta de Dios, o la decisión de Dios. Elí dice que está tremendo porque cuando llega un profeta, le dice, mira Elí, así dice Dios, ya no va a haber sacerdote, linaje de tu sacerdocio, se ha cortado el brazo en tu casa, van a morir tus hijos y va a pasar ruina sobre tu pueblo y sobre tu casa. Lo impresionante es de que estos no se arrepintieron. O dice la Biblia que se arrepintieron los hijos de Elí. Ellos siguieron. Porque la voz de Dios, cuando alguien no escucha la voz de Dios, cuando está en desobediencia y pecado, ¿qué es lo que hace? No escucha la exhortación, no escucha lo que Dios le está hablando. Y cuando Dios habla, digo conmigo, cuando Dios habla es porque hay una oportunidad. Elí, a estos hijos se les habló. Y dice la Biblia que Dios es que tardo para la ira y grande que es. El profeta le dijo a Elí, mira, así va a ser tu casa, mira, va a haber una instrucción. Y Elí dijo, bueno, que lo que Dios le parezca. O sea, ni se asustó, ni dijo, no, ¿por qué Dios? Y mi casa, mis hijos, dijo Dios, por lo que tú quieras hacer, hazlo. En un corazón como frío, ¿no? Con un corazón, lo que tú quieras, Dios. Pues ya que, si ya dijiste, pues qué más se puede hacer. Cuando Dios habla, Él tiene una oportunidad con sus hijos de decir, ¿sabes qué? Vamos a clamar. Porque Dios le dijo, ni sacrificio, ni hagas nada, porque ya no va a valer. Si aunque hagas tus sacrificios cada año, dice Dios, ya Dios no lo va a tomar por la desobediencia que tú has tenido. ¿Y sabes por qué Dios no quiere que dé un sacrificio? Lo que Dios quería que era el corazón. Es que muchas veces queremos sacrificio y servimos y para que Dios me perdone, y Dios dice, es que ya no quiero. Lo que yo quiero es el corazón tuyo. Pero Elí, a través de la escasez de Dios, a través de la palabra que ya no escuchaba Elí, ya no tenía dirección y ya no sabía qué hacer. Pero en medio del caos, Dios empezaba a hablar a un hombre llamado Samuel. Y le empezó a hablar a Samuel desde pequeño. Lo que más impresiona es de que Elí, el pueblo de Israel, no tiene un conocimiento de quién era Dios. Y dice, si alguien lo puede leer, Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Está fuerte, ¿no? Eso. Sí. Dice, por falta del conocimiento, ¿qué? Mi pueblo pereció. ¿Qué es lo que pasó con Israel en Samuel? ¿Por qué fue destruido? ¿Por qué entró la desobediencia? Por falta de conocimiento. Ahora, la pasada decía que por medio de la palabra, sí es cierto, o sea, por medio de la palabra uno puede conocer a Dios. Recuerdo que cuando estaba más joven, siempre, cuando estaba adolescente, iba a congresos de jóvenes y yo veía cómo Dios hablaba con los jóvenes así, y Dios dice, mira, que va a hacer esto. Y yo decía, bueno, pues ¿por qué a mí no me habla, no? ¿Por qué Dios no me habla así? Iba a los eventos y decía, Señor, ahora sí háblame. Y no, nada. Y a otros jóvenes que estaban al otro lado les decía, Dios, a las naciones, y va a hacer esto. Y a mí, no, pues nomás oraban, Dios te bendiga, o Dios, así, levanta tus manos. Y yo, pues, no. Entonces,
yo le dije, no, o sea, Dios, yo quiero pues que tú me hablas así. Lo que yo no entendía es de que cada palabra, cada aplicación Dios me empezaba a hablar. O sea, yo no entendía este aspecto de que cada predicador, o sea, Dios me hablaba. Y a veces uno que quieren que pues, se les ponga las manos y que Dios hable directamente, cuando la palabra es la voz de Dios. Y entonces, después llega un congreso y desde el principio la palabra de Dios me estaba macheteando el corazón, dale. Y yo decía, esto es para mí. Y yo le dije, Dios, pues háblame ahora sí en persona o por el pastor, la pastora. Y sí, llegó el pastor y pues todos las naciones y vamos a hacer esto, ¿no? Y llega conmigo y me dice, tienes que arrepentirte. Dije, yo que quería que algo poderoso acá, ¿no? Y Dios me dice que tienes que arrepentirte, que hay cadenas así, que tienes que romper así, me sacó todo lo oculto. Y entonces, y dijo, y Dios está esculpiendo tus manos, o tú estás en la mano de Dios y Dios te está esculpiendo así, moldeando. Y entonces entendí de que muchas veces Dios sí habla por la palabra de Dios. Y entendí de que no esperes de que llegue una persona y bueno, Dios, o quiero escucharte, o quiero que tú me hables por medio de una persona. He pasado por pruebas y cuando un día pasó una prueba, leí un salmo que ahí me llegó al puro punto. Y no había con quién contarle nada, pero dije, ahí está la palabra, leí salmos y lo que yo me estaba pasando, ¡pum!, llegó al corazón, a la pura llaga. Y dije, esto es Dios. Entonces, qué importante es escuchar la voz de Dios, ¿no? La voz de Dios te consuela, te reanima, te da dirección, te guía. La voz de Dios te enseña, te da sabiduría. La voz de Dios te empieza a darte lo que tú necesitas, un propósito. ¿Qué pasó con Elí? Que tuvo como una costumbre. Dice que estaba en el servicio de Dios, pero ya no lo hacía Dios. Ya no estaba Dios ahí. Los hijos de Elí servían a Dios, pero Dios ya no estaba ahí. Y ahorita hablando del Día del Padre, qué tan importante la responsabilidad de Elí tenía con sus hijos. Tuvo que, tal vez, a Juan Elí por el sacerdote, por los encargos, por muchas cosas que él tenía, tal vez no tuvo el tiempo con los hijos. Miren, vamos a hacer esto, mira, no puedo hacer esto, mira esto. Pero qué tan responsabilidad es el del padre. Bueno, ahorita que está el punto es qué responsabilidad es el padre, es la base donde la familia tiene que tener un conocimiento de Dios, ¿no? No dejes de oír la voz de Dios. Atención aquí, porque hay voces de Dios, ¿hay voz de quién? Adversario. Del enemigo. Ahora, pero ¿cómo le voy a hacer caso? ¿Cómo distinguir qué es la voz de Dios y cómo es la voz del diablo? ¿Alguien le ha pasado eso? De donde uno dice, bueno, esta es la voz de Dios o esta es la voz del otro. Y cuando es la voz de Dios, escuche bien esto, siempre va a haber paz a tu vida. Y siempre va a haber como un moldeamiento, una transformación donde Dios te va a hablar. La gente muchas veces queremos que nos digan lo que nosotros queremos, o bonitas. Y a veces Dios manda personas y dice, sabes que estás así mal, a mí más así, tienes que hacer esto. Es lo que Dios, y uno dice, no, esto es del diablo. No, cuando Dios dice, es que yo ya conozco tu corazón y tienes que transformar, tienes que cambiar. Decían las predicaciones anteriores sobre dejar la huella, sobre el cambio del corazón, y es cierto, o sea, Dios, para que tú seas transformado, para que tú tengas dejar un legado, primeramente es que Dios, tienes que escuchar la voz de Dios a tu vida.
Dejar que Dios te hable. Vamos a leer Juan capítulo 10, versículo 27. Juan capítulo 10, versículo 27. Gracias, Jesús. Dice así: mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Y me siguen. Nuevamente mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. El 28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, ¿qué? De mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cuántos de aquí son ovejas? Amén. Dice: pero mis ovejas oyen Mi voz. Hay un video donde dice que el pastor chifla y las ovejas de inmediatamente reconocen la voz de Dios, ¿no? Esta parábola nos enseña sobre el buen pastor, pero también enseña, dice versículos anteriores, que vienen ladrones, que se disfrazan de pastores, de pastor, y les enseña que esto, y mira, tienen que hacer esto, y dice: no, esto no. Las ovejas escuchan, que distinguen cuál es la voz del pastor. Ahora, cuando alguien no escucha la voz de Dios, entonces ¿a quién está escuchando? Al diablo. Al diablo, a la carne, a tus pensamientos, de deseos. Es que aquí hay dos: o escuchas la voz de Dios o escuchas al otro, y ya no hay más. Y aquí el versículo dice: yo soy el buen pastor, y el que son mis ovejas me escuchan, y aparte dice: y me siguen. ¿Quiénes? Mis ovejas me oyen. Ahora, ¿cómo el pastor de los que hacen ahí en el ganado y todo eso, cómo las ovejas distinguen esa voz? ¿Por qué las distinguen? ¿Por qué las ovejas distinguen al pastor? ¿Alguien sabe? Ramiro, ¿alguien sabe por qué las ovejas distinguen al pastor, al ganado? Cuando chifla el pastor y las ovejas luego van. Porque ya no están con él. ¿Qué más? Pues desde chiquitos van creciendo, escuchando y conociendo la voz, se les va haciendo familiar. Exactamente. Desde pequeño ellos empiezan aquí a distinguir, y hay una autodisciplina dentro de ellos, y empiezan a escuchar el silbido. O sea, y aunque tú silbas igualito, ellos dicen: no, hay algo aquí, una diferencia, que ese no es mi pastor. El pastor tiene ese silbito, ese detallito, esa perfección. Y desde pequeños ellos empiezan a escuchar, y si no, empiezan a entrenarlos, empiezan a disciplinar ese silbido. ¿Qué pasa con nosotros cuando hay una disciplina y cuando no nos metemos con Dios? Cualquier silbido tú le vas a escuchar, cualquier voz tú dices: esto es de Dios. Pero me impresiona, porque cuando Samuel, desde pequeño hasta cuando él falleció, murió, escuchó la voz de Dios. Y el pueblo israelino tenían como el sacerdote, como el juez, como el profeta, como uno de los mejores. ¿Por qué? Porque había escuchado la voz de Dios. Ahora, Jesús le dice a sus discípulos: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Yo te pregunto, ¿Dios te conoce? Tal vez uno puede decir: bueno, yo conozco al buen pastor, pero ¿Dios te conoce? Amén.
el 28 es algo impresionante porque dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. ¿Qué es perecerán? Morir. ¿Qué pasó con Elí? ¿Y con los hijos? Morir. ¿Por falta de qué? Conocimiento. De conocimiento y la falta de la voz de Dios. Pero alguien que escucha la voz de Dios, esta es una promesa, dice, y no perecerán jamás, Amén. porque les ha dado la vida eterna. Y dice, y nadie los va a arrebatar de qué? De mi mano. Viene el ladrón y dice, no, mira, vente para acá. Pero la oveja dice, este no es el pastor, este no es Dios. Este es el chakra, este es el otro, el diablo. Y dice que nadie lo puede arrebatar. ¿Por qué? Porque las ovejas están ¿qué? Bien sujetas con el pastor. Elí, los hijos de Elí fueron fáciles de morir. Dice que los hijos de Elí llegan, el capítulo 4 dice que hubo una guerra con los filisteos, ya lo sabemos. Y dice que estos hijos de Elí murieron en la batalla. Y dice que le dieron la noticia a Elí, mira, Elí, tus hijos han muerto. Y mientras que le daban la noticia, Elí se desmayó porque ya estaba grande, se desnucó y falleció. La nuera que estaba en parto también, ahí mismo falleció. La ausencia de Dios trajo desde la batalla hasta la casa de destrucción. Desde la batalla del pueblo de Israel, perdieron el arca de Dios. La casa de Elí perdió, hubo destrucción, hubo muerte por no escuchar la voz de Dios. ¿Quién les dijo que tenían que pelear con los filisteos? Nadie. ¿Por qué? Porque no habían escuchado la voz de Dios. Si hubieran escuchado la voz de Dios, le hubieran dicho, ¿sabes qué? Tienen que arrepentirse porque estaban en pecado. Porque el arca de Dios era la presencia de Dios, pero en ese momento no estaba la presencia de Dios por el pecado que estaban cometiendo. Ahora usted y yo debemos reflexionar lo que está pasando en mi vida. Es una prueba, es porque no estoy escuchando la voz de Dios. En mi casa está escaseando la voz de Dios. Ya no tengo sueño, no tengo visión, lo que Dios tiene para mí. Debe reflexionar todo esto, porque si uno está caminando sin la voz de Dios, sin que Dios le dé dirección, usted estamos como Elí, sirviendo sin que Dios esté con nosotros, sirviendo a Dios pero sin que Él esté. No hay un propósito en nuestras vidas. Necesitamos que reflexionar y decir, Dios aún me habla. Dios aún está trayendo exhortación a mi casa, y que cuando vaya exhortación a mi casa, recíbanlo, porque es para transformar ¿qué? Nuestro hogar, para que nuestros hijos, nuestros descendientes, para aquellos que amamos, no sufran y que el enemigo no robe. Entonces la ausencia de la voz de Dios es destrucción, ruina. ¿Cuántos de aquí van a escuchar la voz de Dios? Amén. Cuando Saúl pecó delante de Dios y la presencia se apartó de Saúl, Saúl quería escuchar la voz de Dios. Dice la Biblia que Saúl empezó, dice que mandó suerte, se pasó con el Turín, empezó a consultar a Dios, y dice que Dios nunca que no le contestó. Entonces la falta de ausencia de Dios, la falta de la voz de Dios, Saúl fue ¿a dónde? Adivina. Con la divina. ¿A consultar a quién? La bruja. A muerto. A Samuel, dice que iba a Samuel y que no, reviva a Samuel, todo eso. Pero la ausencia, la falta de Dios te lleva a tomar decisiones incorrectas, fatales, a donde lugares donde dicen, no inventes, ¿yo qué ando haciendo aquí? El rey Saúl tenía todo, y ahora el rey Saúl que decía que las adivinas y todo eso tenían que matarlas, no tenían que estar en el pueblo de Israel, y ahora él está consultando.
Es que la ausencia de la falta de la voz de Dios entra o abres puertas donde tú ya sabes que no deberías de abrir puertas. O sea, es un caos, o sea, porque el ladrón viene y empieza, tú dices, bueno, vengo a esto a abrir las puertas, pero esto no es de Dios. Saúl abrió puertas. ¿Y cómo murió Saúl, hermanos? ¿Alguien sabe cómo murió Saúl? Una espada. No, esa es otra historia. Dice que Saúl, que en una batalla se Se echó sobre su espada. echó sobre su espada. Se suicidó, exactamente. Suicidio, hermanos. Otro pecado. Y cuando llega el suicidio, ¿qué es? Es por una depresión, por una ansiedad, por una culpa que él tenía. Por un orgullo. El orgullo también. Y dice que creo que también dice, no, pues también él se echó, que estaba ahí. O sea, todo lo que podríamos hablar un montón de historias sobre la ausencia de la voz de Dios, pero que llega a la ausencia de la voz de Dios te lleva a una ruina y a una muerte, tanto espiritual como ¿qué? Como físico. ¿Cuántos quieren que el pastor Jesús esté con nosotros? Amén. Hoy la pregunta es, ¿escucho la voz de Dios? Un cristiano, hermano, un día me dijo, cuando vamos allá al evangelismo, ahí al hospital donde está el parque, me dijo, todos ellos conocen la palabra de Dios, todos, te la saben, pero bien así, y estudian, pero ¿por qué están ahí? Si lee la palabra, conoce, y si usted platica con uno de los indigentes, a veces te habla y no, mira salmos, mira proverbios, mira ese profeta. Me ha tocado hablarle así, que tiene un conocimiento grande. Entonces la pregunta es, ¿por qué están ellos así? ¿Por la falta de quién? De la presencia de Dios, de la voz de Dios. Y escuchan la voz de Dios, pero no quieren cambiar. Y ahora también así el pueblo de Israel, así somos nosotros, conocemos a Dios, pero no queremos que Dios nos diga esto. No, Señor, pero ¿por qué esto? Y debemos el día de hoy reflexionar esta palabra. ¿Quieres que tu familia tenga un crecimiento? ¿Quieres que tu familia crezca en conocimiento de Dios y camine en el propósito de Dios? Amén. Y si en nuestro hogar, si en nuestras familias, en nuestras vidas está como Elí, necesitamos que ir a la presencia de Dios nuevamente y decirle, Señor, ¿sabes qué? Ya no te he escuchado, necesito volverte a escuchar. Necesito que tú me hables nuevamente, Espíritu Santo. Necesito que tú me hables nuevamente en mi vida, que tú me llenes otra vez. He pecado, he permitido esto, pero yo necesito que tú alinees mi vida. Amén. Amén. Póngase de pie, hermanos. Y es el momento de reflexionar. Esta palabra es: ¿cómo está mi vida? ¿Cómo están las personas que están alrededor de mi vida? ¿Cómo están aquellas que tengo la responsabilidad? Que usted el día de hoy reflexione y diga, Señor, ¿sabes qué? Necesito que tú vuelvas a hablar a mi hogar, a mi casa, a mi vida. Y cierre sus ojos por un momento
y díganle: Señor, yo necesito nuevamente tu presencia en mi vida. Así como Job, de oídas te escuchaba, pero hoy te conozco. Tal vez tenemos tiempo en el Evangelio, pero realmente has conocido a Dios, hemos conocido a Dios. Hemos visto maravillas, cosas sobrenaturales. Tal vez hemos visto sanidades y cómo Dios obra, pero conocemos el corazón de Dios. Y si tal vez ya no has escuchado la voz de Dios, tal vez si ya no has tenido ese primer amor, si tal vez el servicio lo has tenido como algo, como costumbre, decirle: Señor, necesitamos que tú nos cambies, que tú nos des la dirección nuevamente, que tú nos alinees. Y que si hay algún pecado en el hogar, que tú seas tú perdonándonos. Que si hay algo oculto dentro del hogar, seas tú, Dios, sanando y trayendo esa restauración. No queremos una ruina como Elí, como los hijos de Elí. No queremos llegar a ese límite, a ese nivel de destrucción, porque hoy tenemos la oportunidad de cambiar nuestros corazones, de volvernos a Dios. Gracias, Espíritu Santo, por estos momentos, por este día, por esta palabra, Dios. Que tú nos enseñes, Señor, a escuchar tu voz. Que podamos diferenciar lo bueno y lo malo de esas voces que ya llegan a nuestras mentes, a nuestras vidas. Que seas tú tomando el control de nuestras decisiones, de nuestros caminos. Queremos volver a escuchar tu voz. Queremos volver a que tú vuelvas tu presencia y que no se apague la lámpara. Así como Samuel ministraba en tu presencia y escuchaba tu voz, y así anduvo en tu camino escuchando tu voz y no se apartó de ti. Llévanos, Señor, a ese punto, Señor, donde aunque haya problemas, aunque haya dificultades, estemos en ese camino. Y que si hay una ausencia tuya, tú nos pongas un límite, ese parteaguas, y nos digas, y nos exhortes, y nos digas cómo enderezarnos, Dios. Lo que queremos es ir a tu camino, Señor, con vestiduras blancas, sin manchas, sin arrugas. Queremos llegar a ese punto, Dios, donde tú hables a nuestras vidas, que tú nos incluyas en tus planes, Señor, en tus proyectos. Gracias, Espíritu Santo, gracias por este día, en el nombre de Jesús, gracias, amén. Amén. ¿Cuánto un aplauso a Dios? Amén.